Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. Ya te lo dije todo mixteado, pero muy buenas tardes, gente bonita, mexicanos y mexicanas, y también a todos los mexicanos y mexicanas que se encuentran en Estados Unidos y en todo el mundo. Mi nombre es Mateo y bienvenido seas a Viajerusa Noticias. El día de hoy, muchachos y muchachas, el presidente en su mañanera, le explica a la oposición que no entiende y que sigue inventando mentiras y mentiras tras mentiras sobre la sobrepresentación de Morena, y le explica con peritas y manzanas como a los niños en la primaria para que no se les pase nada y entiendan lo que es una sobrepresentación, que sí saben, nomás que se hacen güeyes. Y también pues las mentiras que arremeten todo el tiempo contra la cuarta T, con estos montajes que siempre están haciendo en las noticias, y se desmiente que hay más huachicoleo hoy en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador que en el de en el de Enrique Peña Nieto, y también lo que es el desempleo, que hay mucho desempleo con los ninis. Así lo dicen, con los ninis, siempre con su ofensa. Y eso que son periódicos de alto pedorraje. Comencemos. Los que nos escuchan, el día de hoy queremos tocar el tema de la sobrerepresentación para conocimiento de todo el pueblo de México. Este tema, como sabemos, en las últimas semanas ha empezado a surgir en los medios de comunicación, en diferentes foros. Sabemos que próximamente, en las próximas semanas, se va a definir cuál es la integración del Congreso de la Unión, de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, y así inician varias voces y articulistas que hablan sobre la sobrerepresentación. Entonces vamos a hablar sobre este tema. Si me prestan y la famosa cláusula de gobernabilidad. Adelante. Primero que nada, conocer que en 1996 hubo una reforma constitucional, se modificó la Carta Magna, la Constitución, y fue una reforma que hasta el día de hoy está vigente. El artículo 54 de nuestra Constitución regula cuál va a ser la distribución de los plurinominales, y con esta distribución regula también lo que se ha llamado la sobrerepresentación. Y hay dos reglas muy importantes que establece nuestra Constitución que, como aquí podemos ver en el texto, dice: primera regla, ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados, ya sea por la vía de mayoría o plurinominal. Cualquiera de las dos, ningún partido político puede tener más de 300 diputados. Es la primera regla que establece nuestra Constitución sobre la sobrerepresentación. Y la segunda regla que establece: en ningún caso un partido político podrá contar con un número de diputados por ambos principios, por mayoría o plurinominales, que representen un porcentaje del total de la Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional. Es decir, que la votación total emitida por un partido más 8 puntos porcentuales va a ser el límite máximo que podrá tener el partido político respecto a la asignación de curules de diputados. Estas dos reglas que se introdujeron en la Constitución en el 96, hoy están vigentes en nuestra Constitución.
Un par de meses después, igual en el 96, se reformó también el COFIPE, es decir, el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales. Y en aquel momento se introduce una regla específica que habla sobre las coaliciones, precisamente para poder distribuir a los diputados plurinominales. ¿Y qué dice ese artículo 59A del entonces COFIPE? Dice: a la coalición le serán asignados el número de senadores y diputados por el principio de representación proporcional que le correspondan, como si se tratara de un solo partido. Entonces, en el 96 se establecía esta regla específica que se decía: tratándose de coaliciones, se va a contemplar como si se tratara de un solo partido político. Este artículo, reformado en 2008, adelante, se eliminó por completo. En el 2008, el PAN, el PRI y el Verde Ecologista, por mayoría, eliminaron este párrafo cuarto del artículo 59A, que era la regla sobre las coaliciones. A partir de entonces, eliminándose esta regla específica, la asignación ha sido por partidos políticos y no así por coaliciones. Y lo podemos ver en todas las elecciones que siguieron después de 2008. Vamos a verlo. 2009, por ejemplo, hubo coalición PRI, Verde Ecologista, también PT y lo que era Convergencia, hoy Movimiento Ciudadano. ¿Cuál fue la distribución de los diputados plurinominales? Por partido, no por coalición, por partido, como dice la Constitución. En la elección de 2012 hubo coalición del PRI, del Verde, de Nueva Alianza, también del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2015 hubo coalición del PRI, Verde Ecologista, del PRD y del PT. ¿Y cómo se distribuyeron los diputados? Por partido. En 2018, PRI, Verde y Nueva Alianza, Morena, ya como partido político con Encuentro Social y PT, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, y nuevamente, de acuerdo a la Constitución, la distribución fue por partido, no por coalición. Finalmente, en 2021, que fue la coalición de PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde, nuevamente, de acuerdo a nuestra Constitución, la distribución fue por partido. Es decir, desde que se reforma en 2008 el COFIPE y se elimina la regla específica que decía que las coaliciones se contarían como partidos políticos, empieza esta distribución de plurinominales tomando en cuenta los partidos políticos. ¿Qué pasa en esta legislatura? Ahora, con la reciente elección, como podemos ver aquí y lo hemos presentado en anteriores ocasiones, estos son los diputados por mayoría que se han obtenido por parte de los partidos. En el caso de Morena, por ejemplo, 161 diputados por mayoría, distritos ganados. El cálculo de acuerdo a el criterio por partido político sería que obtendría 87 diputados por representación proporcional, es decir, plurinominales, dando un total de 248. Primera regla de la Constitución que regula la sobrerepresentación: no más de 300 diputados, 248. No son más de 248 diputados, es la primera regla. Y segunda regla que establece la Constitución es el total de la votación emitida más 8 puntos porcentuales, no puede exceder. ¿Cuál fue la votación emitida por Morena? 46.54%. Si le incluye uno los diputados plurinominales, te da una representación de 49.6%. No excede la segunda regla establecida por nuestra Constitución. Y así lo podemos ver en el caso del PT,
38 diputados por mayoría, 12 sería la asignación de representación proporcional, dando un total de 50. El PT obtuvo 5.8% de la votación, obtendría el 10% de representación en la Cámara. En el caso del Verde Ecologista, del PAN, del PRI, del PRD y de Movimiento Ciudadano, lo mismo. En ningún caso se transgreden estas dos reglas básicas de nuestra Constitución, que no excedan 300 y que no excedan la votación total más el 8%. Aquí está la distribución que hemos señalado. ¿Qué sucede o por qué esta discusión? Porque, como sabemos, de acuerdo a las reglas hoy establecidas en nuestra Constitución, la coalición Morena, PT y Verde Ecologista obtendría 373 diputadas y diputados, es decir, una mayoría calificada. Y la mayoría calificada te da la posibilidad de modificar la Constitución, no solamente las leyes. ¿Por qué esta discusión y por qué no quieren que se siga con el mismo criterio que establece nuestra Constitución y que se ha mantenido desde 2008? ¿Por qué ahora dicen no, que no sea por partido, que sea por coalición? Porque no quieren que se obtenga la mayoría calificada y se tenga la posibilidad de reformar la Constitución y así llevar a cabo la reforma al Poder Judicial y con ello que la gente pueda votar por jueces, magistrados y ministros. En el fondo eso es lo que está sucediendo y por eso hoy ya no les gustó el criterio que se ha mantenido siempre. Ahora dicen que no sea por partido, que sea por coalición. Entonces, esto, presidente, era importante mencionarlo. Sería bueno también escuchar pues, a la academia, qué dicen los constitucionalistas respecto a qué dice nuestro texto constitucional y cómo debería ser interpretado ahora que en unas semanas vamos a conocer ya cuál será la distribución definitiva de la Cámara de Diputados y de la Cámara. Esta es la sección ¿Quiénes quieren las mentiras de la semana? Vamos a presentar dos esta semana y la colaboración con Infodemia. La primera es que el diario Reforma vuelve a la carga a atacar al gobierno y a Pemex con mentiras guachicoleras. El pasado 11 de julio, el diario Reforma publicó a 8 columnas. Sube 123% tomas de los guachicoleros. Y destaca que los guachicoleros han hecho coladeras de algunos ductos de Pemex. Eso dice la primera línea de la nota de Reforma, que más bien parece una editorialización y no una nota informativa. Según esta, las tomas clandestinas para la ordeña de combustibles detectadas aumentaron un 123% en los primeros 5 años del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, con respecto al mismo periodo de la gestión de licenciado Enrique Peña Nieto. Pemex, en la época de Peña Nieto, detectó 28,000 tomas clandestinas. Este diario conservador quiere hacer creer que como ahora se detectan más tomas clandestinas, hay más robo de combustible. Pero eso es falso, es una mentira. Reforma compara la cifra de Peña Nieto, pero ha quedado demostrado que en esa administración no se combatió el robo de combustible. En el gobierno de Peña Nieto, en Pemex, había todo un piso de control, de vigilancia de todos los ductos del país. Y cuando pinchaban un ducto, sonaba una alarma. ¿Pero qué creen? Esa alarma podía sonar por semanas y nadie hacía nada. Así era antes. Los gobiernos neoliberales solapaban el robo de los combustibles. ¿Para qué? Porque lo que no suena metálico, lo que no suena lógico, suena metálico, ¿verdad? En cambio,
cambio, desde que inició el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, del 1 de diciembre de 2018 a la fecha, el robo de combustible ha disminuido 94.2%, lo que ha significado una recuperación de casi 338,000 millones de pesos, mismos que son utilizados para programas de bienestar y obras públicas. Ahora, hay que preguntarnos qué hacían con ese dinero que no se recuperaba, a los bolsillos de quién o quiénes fue a dar. Antes se robaban 84,000 barriles de combustibles diarios. Hoy se ha reducido el delito a 4,600 barriles diarios en promedio. Esos datos que han presentado aquí con frecuencia en la sección de seguridad por el equipo que encabeza la secretaria Rosa Isela, pues miren, ni Reforma y casi ningún diario les da cobertura. Pero como se trata de golpear a Pemex, pues ya ven lo que hace el periodismo conservador. Y quiero detenerme aquí porque si vemos esta gráfica va en disminución. No sabemos qué lee Reforma, ¿no? O en qué se está basando sus notas, pero aquí está con los datos y no con editorializaciones que se hacen pasar por notas periodísticas. Pero eso no fue lo único. Si me regresan a la anterior, por favor. ¿La anterior? Muy bien. Ahí, en la misma portada de Reforma, aparece, si le hacen zoom del lado derecho, ahí dice que costaría, esa es otra mentira, que costaría 1% del PIB apoyar a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. El diario cita un estudio, y ojo aquí, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria, el cual asegura que de continuar la política energética de este sexenio, financiar a Pemex y a la CFE costaría el próximo gobierno 2.1 billones de pesos en 6 años, que equivalen al 6% del Producto Interno Bruto en 2023. Pero también es falso. O sea, 2 mentiras en la misma portada, una en 8 columnas, y la otra ahí mismo. Antes de aclarar esto, miren, ya sabemos de dónde sacan a veces sus fuentes son anónimas, a veces son fuentes de los deseos, ya saben, también inventan y ni siquiera ponen la fuente, pero este Centro de Investigación de la Sociedad Civil, dice, no transparenta su financiamiento, aunque en sus filas tiene a una veintena de investigadores. O lo hacen pro bono. Que nos digan si lo hacen pro bono. Se ha dedicado todo el sexenio a tergiversar datos y estadísticas en medios y a hacer críticas a las políticas energética y económica del presidente Andrés Manuel López Obrador. En cambio, con nostalgia, aplauden las políticas económicas del expresidente Felipe Calderón, quien terminó siendo parte del Consejo de la Administración de la filial Iberdrola en Estados Unidos. Y pues también hay que decirlo, uno de los sexenios en donde se profundizaron las desigualdades en nuestro país. Pero eso no lo vio el Centro de Investigación al que hace referencia Reforma. Pero, dicho esto, vamos a los datos. En estos 6 años, Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, además de hacer su aporte social y económico al país, al mantener tarifas y precios de combustibles baratos y de impulsar una cosa muy importante y por la que nos debemos sentir muy orgullosos sobre la soberanía energética que se ha emprendido en este sexenio, ambas empresas han aportado al erario público 8.7 billones de pesos, incluso si se les diera un apoyo financiero, como dice el diario Reforma, de 2.1 billones en los próximos 6 años, apenas representa el 23% de lo que aportan a las finanzas nacionales. Aquí vemos la gráfica y el cuadro por año y el total, 8.7 billones de pesos, y tratan todo el tiempo de hacer creer que vamos mal, pero no, vamos muy bien y se va a lograr la soberanía energética. La segunda nota es un bonito nado sincronizado de mentiras para decir que en México es el tercer lugar mundial en desempleo en los jóvenes. El 14 de julio pasado, el Universal Infobae, que miren,
Este medio de comunicación, que no sabemos si es un medio de comunicación, una agenda, un portal que se hizo para golpear a gobiernos progresistas, miren, no lo sabemos. Que ellos mismos nos aclaren qué hacen, ¿no? ¿De dónde salieron? Pero bueno, ellos son unos de los clientes favoritos de esta sección del Quienes Quieren las Mentiras, porque se la pasan difundiendo pues cuanto bulo pueden publicar. También estuvo Consulta Veracruz, El Heraldo de México, cadenas de radio como XBT Radio, Cadena Política y algunos otros más. Miren, al chisme hasta le entró un diario deportivo. ¿Se me pasan la siguiente, por favor? Le entró un diario deportivo. Bueno, pues miren, ya nada más publicar ahí, tener unas cuantas vistas. ¿O por qué lo hacen? También que Récord nos diga por qué en un diario deportivo hay una nota así. Pero bueno, continuemos. Ellos publicaron notas con la misma información y el mismo enfoque discriminatorio, hay que decirlos. Hay que ver cómo cabecearon estas notas. Ellos afirmaron que México tiene el tercer lugar en ninis, de jóvenes entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan. Pero esto es una mentira. Además, estos medios encabezaron sus notas con titulares como México, tercer lugar en ninis. Compañeros, además de que mienten, estos medios estigmatizan y discriminan a los jóvenes mexicanos llamándoles ninis, es decir, que ni estudian ni trabajan. No aprendemos, ¿verdad? No aprendemos. Ahí están los medios discriminando jóvenes. Lo destacado es que todas esas notas se basan en una mentira construida, y esta mentira sí está construida deliberadamente para descalificar los resultados del gobierno federal. Los medios transcribieron casi íntegro el boletín emitido por la organización México Evalúa, que toma como base un estudio hecho en 2013, pero que lo hizo pasar como actual. Por cierto, en México Evalúa participa Luis Rubio, un articulista conservador del diario de Reforma, que también fue ex asesor de Hacienda. Ya saben, estas fichitas que perdieron sus privilegios, andan escribiendo en contra de la 4T y son bastante malquerientes. Ahí también, por ahí anda replicando un día sí y otro también esta información, porque será el señor Claudio X González. Pero esto resultó una mentira, lo publicado de los jóvenes mexicanos. No lo decimos nosotros, vamos a los hechos. Según la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, México es el tercer lugar con menor desempleo juvenil, con 5.2% de la OCDE, solo por debajo de Alemania y Japón. Miren, Claudia X González, ya sabemos que le encanta mentir en contra del gobierno federal y que es uno de los odiadores más acérrimos del presidente. Pero pues ya, o sea, échenle un poquito más de coco. Y miren, aquí destacar una cosa que nos da mucho orgullo, porque México es el país de la OCDE, también nuestra fuente es la OCDE, en su análisis de empleo de 2024, México es el país con el desempleo más bajo a escala mundial. Vamos a ver esta gráfica, por favor, mucho orgullo, con 2.6%, seguido de Japón, Corea del Sur, Alemania, Israel, Países Bajos, Noruega, Estados Unidos, Suiza, Reino Unido, Austria, República Eslovaca, Dinamarca, Bélgica y etcétera. El país con mayor tasa de desempleo es España, pero sí es un orgullo, la verdad, decir que no solamente se equivocan, sino que todo lo ponen al revés, y estos son los datos reales. México, además, es el tercer mejor país en empleo para los jóvenes de la OCDE y es el que menos desempleo en general tiene, 2.6%, igual que Japón. Aquí lo vemos. La población desempleada de 15 a 29 años hasta mayo del 2024, con datos serios, no con estudios patito, representa el 1.3% de la población económicamente activa en nuestro país. A esta realidad también contribuye el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, y ahí ya, miren,
yo sé que esta nota les va a causar mucho malestar, porque además de mentirosos, pues los exhibimos, que se sacan ahí notas y datos donde, no sé, debajo de las piedras, quizás. Porque Jóvenes Construyendo el Futuro, a la fecha, ha atendido a 2.9 millones de jóvenes, y esto hay que decirlo también, superando la meta inicial de este sexenio. En dicho programa se han invertido más de 127,000 millones de pesos. Y aquí ya van a gritar enfrente de su pantalla, porque de estas personas que están inscritas en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, 7 de cada 10 beneficiarios del programa son contratados por las mismas empresas mexicanas y extranjeras que los capacitaron. Pues así, las mentiras de Claudio X González, de Luis Rubio y de los medios que siguen prestándose como caja de resonancia para las mentiras, en una cosa tan sensible como la atención a los jóvenes, que ha sido una prioridad en el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, muchachos y muchachas, espero que este video haya sido de su agrado. Suscríbanse al canal, háganle clic a la campanita, clic a todos para que te sigan llegando esta información. En resumen de lo que sucede en las mañaneras y en México en la política. Muchas gracias y nos vemos muy pronto en el siguiente video.